Que el Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos ha tratado así? Mira que tu padre y yo te buscamos angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que yo debo estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, nos sentamos un momento para reflexionar acerca de este día tan especial, este día que nos presenta la Iglesia. La Iglesia pues celebra una vez pues el primer domingo después de la Natividad del Señor o de la conmemoración de la Natividad del Señor, celebra la Sagrada Familia. Pues este día que nosotros pues debemos acoger las virtudes de Jesús, María y José, ¿verdad? Las virtudes que vemos en el cuadro de la Virgen de la Altagracia. Cuadro este de la Virgen de la Altagracia, pues, que nos ha servido de mucho, no solo de ilustrarnos la gran verdad, sino también de ilustrarnos y enseñarnos la palabra de Dios, la evangelización. Jesús, María y José, representado en este cuadro que tenemos acá en la República Dominicana, ¿verdad? La Virgen de la Altagracia. Pero el tema central que nos habla la liturgia de hoy es la obediencia al Padre. ¿Amén? Amén. La obediencia al Padre.
empieza hablándonos la primera lectura acerca de el cuarto mandamiento, ¿sí? El cuarto mandamiento en el libro de Eclesiástico nos habla acerca de los hijos que deben obedecer a su padre en todo. Obedecerle a su padre, cuando digo en todo, según la voluntad de Dios. Porque puede aparecer un padre que no haga la voluntad de Dios y quiera obligar a su hijo, ¿verdad?, a hacer las cosas que él hace o como él la hace. De manera entonces que los hijos deben ser obedientes a su padre, honrarlo, ¿verdad? Honrarlo. Es tan tal que este mandamiento es el único mandamiento que viene acompañado de una promesa. El hijo que obedece a su padre, dice la palabra, le irá bien, ¿sí? E incluso pues, por atender a su padre, no solo en los momentos en que él todavía se encuentre en salud física y mental, sino también cuando ya no tenga mente, cuando ya no tenga memoria, cuando ya no recuerde. Si tú atiendes a tu padre, ¿verdad?, conforme a la voluntad del Señor, pues dice la palabra que tus pecados pues van a ser expiados. ¿Qué significa eso? Que tú serás perdonado. Amén. Amén. Es un mandato del Antiguo Testamento, pero recuerden que en los mandamientos de Jesús, pues Jesús retoma algunos mandamientos, ¿verdad?, y otros son abolidos. Lo que tienen que ver con la ley rígida o tenían que ver para la salvación en el Antiguo Testamento de aquellos hombres, o sea, de la ley de Moisés. Por eso Jesús retoma algunos de los mandamientos y este es uno de ellos, ¿verdad? El mandamiento, ¿sí?, honrar a tu padre y a tu madre. De igual manera, pues, parece ser que San Pablo, cuando nos habla en la segunda lectura de hoy a los colosenses, San Pablo como que nos da una lección en la familia, cómo debe comportarse la mujer, ¿verdad?, con su esposo, pero también cómo debe comportarse el esposo con la mujer, y el hijo le recuerda a San Pablo que debe ser obediente al padre, ¿verdad?, y honrar también a su madre, porque esto le agrada a Dios. De manera que cuando nosotros pues practicamos ese mandamiento, ¿sí?, ese mandamiento como que va entrelazado entre todos los demás, e incluso en el resumen de los mandamientos que da San Pablo. San Pablo resume los mandamientos en el mandamiento nuevo del Señor, que es el mandamiento del amor. Porque cuando nosotros honramos a nuestro Padre, sobre todo a nuestro Padre Dios, dice la palabra, todo honor, toda honra, toda gloria sea dada al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros obedecemos a los mandamientos, a los mandatos que el Señor nos ha dado, estamos alabando, estamos glorificando y sobre todo estamos honrando al Padre Celestial. Jesucristo pues nos da el ejemplo, Jesús niño que a la edad de los 12 años, como era costumbre
de su padre casto, ¿verdad? De su padre San José y su madre, pues viajar hasta la fiesta grande que se hacía en Jerusalén, al templo, pues viajaron a esa fiesta y Jesús pues se le perdió durante 3 días. Jesús se quedó en la casa del Señor, o sea, el templo del Señor. No solo San Pablo llama la iglesia, ¿verdad? O sea, la iglesia en el sentido del templo donde nos congregamos, ¿sí? Porque como ustedes saben, iglesia significa congregación. Iglesia es congregación, comunidad de comunidades. Eso es la iglesia. Entonces, en aquel entonces los maestros de la ley lo que enseñaban estaban en el templo y Jesús se quedó haciéndole pregunta a los que sabían, ¿verdad?, de la ley, a los que sabían de la palabra en aquel entonces, y respondiendo. Dice la palabra que todos se maravillaban de cómo hacía esas preguntas y cómo contestaban. Quedaban asombrados porque los maestros de la ley no sabían que ese niño era Dios, como dice la palabra de Dios, como nos dice San Juan, que la palabra era Dios, ¿verdad? Entonces, ese niño, el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, estaba ahí, ¿sí? Pero era para dar un ejemplo teológico a los niños, a los hijos, ¿verdad?, de cómo deben ser obedientes a su padre. Porque María y José, después de durar 3 días, pues lo encuentran en el templo y María le grita: hijo, ¿por qué nos tratas así? Estamos angustiados. Jesús les dice: ¿por qué me buscan? ¿No saben que debo de estar en la casa de mi Padre? Amén. Por eso es que Jesús se quiso quedar en el sagrario, en el pan, ¿verdad?, para estar con su familia, que somos todos los bautizados, que hemos encontrado, ¿verdad?, el favor de Dios. Todos los bautizados somos la familia de Dios. Aquel pueblo que, según nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10 en adelante, nos dice la palabra, ¿sí?, que el Señor de los 2 pueblos hizo uno, o sea, del Antiguo Testamento y de los gentiles, que somos representados por Juan en la cruz, cuando Jesús les dice a María: hijo, ahí tiene a tu madre, madre, ahí tiene a tu hijo. Y dice la palabra que desde ese momento el Señor se la llevó, o sea, el Señor no, sino Juan se la llevó a su casa. Y por eso nosotros, los católicos, nos llevamos a María a nuestra casa. Pues con esta palabra que Jesús les dice: debo de estar en la casa de mi Padre. Por eso Jesús siempre está en el Santísimo Sacramento del altar. En el pan se quedó ahí para que desde ahí le adoremos. No obstante a eso, queridos hermanos, dice la palabra que Jesús se fue con ellos y siguió bajo la autoridad de su Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, como maestro desde niño, nos enseña que tenemos que obedecer a nuestros padres para que nos vaya bien. Ojalá que cada día más podamos entender el misterio de Dios, podamos entender el misterio de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Que Dios, por intercesión de la Sagrada Familia, nos siga bendiciendo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,